grabación para que puedan repasar los temas, para que puedan distribuirlo a otros. O sea, todo lo que hacemos en Campus Crusade for Christ, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, es de carácter o de tipo transferible. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que ustedes apliquen estos principios, estos conceptos y los transfieran a otros. Entonces, pues trataré de ser bien, no se limiten, si tienen alguna pregunta, si tienen algo bien pueda, háganlo. No, eh, también vamos a interactuar muchísimo, entonces les pido que los que puedan tener sus cámaras prendidas, muy bueno, los que puedan sobre todo interactuar en este tiempo, vamos a tener tiempos de grupos pequeños, vamos a tener tiempo de vivir el Evangelio de una manera bien especial. Entonces, gracias a todos por los que están colocando su teléfono, para los que acaban de entrar, estoy pidiendo que coloquen sus teléfonos en el chat para poder hacer el registro y poder mandarles a todos los recursos que vamos a utilizar. También les pido que, yo sé que es muy difícil controlar los micrófonos a veces cuando vamos en celular y todo, pero tratemos de tenerlos, activar siempre tener el audio desactivado y activarlo solo en el momento en que vamos a preguntar o a tener una intervención. Listo, les agradezco mucho por eso. Ya estoy aquí tomando pantallazo de todos los teléfonos para poderlos tener y asimismo enviarles a todos la información. Bueno, mis amados, estamos en materia. Gracias, gracias. Sé que hay un grupo muy grande del norte de Colombia. Tenemos también gente de Bogotá, de Medellín, y hay gente también de otras latitudes. Tenemos gente de, de Guatemala, tenemos gente de El Salvador. Y bueno, gracias a Dios por todos. Pastor Diego, mucho gusto. Bienvenido desde Bogotá. Estamos con... muchas gracias. Eh, a todos bienvenidos. Bueno, entonces, Bendiciones, mis hermanos. gracias. Eh, por favor, síganme colocando sus teléfonos en el chat. Yo iré para enviarles toda la información. Entonces, aquí lo estoy guardando. Regálenme un segundo. Ya arrancamos. Simplemente que voy a hacer esto. Que no se me quede ninguno. De todas maneras, yo voy a poner mi teléfono también. Mi nombre es Carlos Salazar. Y mi teléfono es 314-795-2220. Entonces, si de pronto se me pasa alguno por alguna razón, ahí queda mi teléfono. ¿Listo? Que puede pasar. Aquí estoy tomando pantallazos, que no me va a quedar ninguno. Pero si de pronto alguno no pudo colocar el teléfono o no supo, me puede escribir por el interno, no hay ningún problema. Y para enviarles todas las presentaciones. Como les dije hace un momento y reitero, todo es de carácter transferible, todos los recursos ustedes los van a tener y esa es la idea. La idea es que tengan absolutamente todos los recursos. Bueno, vamos a entrar en materia. Regálenme un segundo, tomo un último pantallazo para arrancar. Aquí ya quedaron todos. Listo. Bueno, los que vamos entrando, ustedes por favor les van comentando por el chat, que por favor pongan el teléfono, si tienen amigos. Hoy vamos a ver solo la parte de introducción. Entonces, ¿qué va a pasar con este entrenamiento? Este entrenamiento es un entrenamiento de 10 semanas, 10 lunes. Obviamente hay lunes de fiesta, ese lunes de fiesta no vamos a trabajar, no vamos a tener reunión.
Entonces, la idea es que terminemos para en el mes de septiembre todo el entrenamiento. Son 10 semanas en las cuales estaremos entre 7:30 de la noche a antes de las 9. O sea, a más tardar 9 de la noche estamos terminando, pero la idea es hacerlo antes. O sea, la idea es terminar un poco antes la reunión. Saludo a todos los que están, bienvenidos. Me alegra tener un grupo tan maravilloso de personas en el día de hoy. Y bueno, esperemos dar lo mejor. Bueno, mientras tanto, mientras aquí hay más teléfonos, me gustaría saber algo bien especial. Para ustedes, ¿qué es evangelizar? Para ustedes, ¿qué es evangelismo? Me gustaría empezar por algo bien específico, bien así, suavecito. ¿Qué me dice qué es evangelismo? Amados de a uno, tranquilos, bien pueda, lo que se les ocurra, lo que Pues sepa. hermano, evangelizar significa llevar las buenas nuevas o extender el reino de Dios. Correcto, muy bien. Llevar las Hacer buenas la gran nuevas. comisión. Perdón, Betilda. Hacer la gran comisión. Hacer la gran comisión. Bueno, está muy bien. También evangelizar, además de todo lo que han dicho, es también con el poder del ejemplo, también llevar a alcanzar almas para el Señor. También. Ok, Pero de con el acuerdo. poder del ejemplo de uno mismo, ¿no? Bueno, Claudita, sí, así es. Bueno, realmente lo que ustedes dicen tienen razón. Y el evangelismo es todas estas cosas. El evangelismo tiene que ver con el hecho de poder llevar la palabra de Dios. Y también me gustó mucho lo que nos dijo Lilibet, que fue la gran comisión. O sea, las cosas no son aparte, es parte de un círculo, es parte de algo que es un todo. A ver, cuando hablamos de evangelismo y discipulado, no se puede hacer el uno sin el otro. No podemos evangelizar sin pretender discipular y no podemos discipular sin haber evangelizado. Entonces, las cosas van de la mano, estas dos, ¿para qué? Para que estas personas lleguen a estar dentro del reino de Dios. O sea, una vez que los evangelizamos, que han hecho la oración de fe, que empiezan un recorrido cristiano, ellos pues son hijos de Dios una vez que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y entran al reino de los cielos, pero tenemos que guiarlo de la mano. O sea, no solamente tiene que ser esto, sino que tienen que crecer en el carácter, o sea, a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Para esto es muy importante que ellos empiecen a conocer y aprender las cosas del Señor. Y yo sé que hay casos muy especiales, perdón, hay un micrófono abierto, si me ayudan. Pues, ya, aquí está. Listo. Listo, ya, aquí ya los puedo silenciar, de acuerdo. Listo, entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque no solamente tiene que ver con el hecho de cómo promovemos el evangelio, sino también del hacer discípulos. Esto tiene que ir de la mano. A mí me encanta porque la gran comisión, ¿quién de ustedes se sabe Mateo 28 del 19 al 20? ¿Quién de ustedes me lo puede recitar o decir o leer en la palabra de Dios? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Y qué más? Elvis. Dice, ¿cómo? Perdón. Y el 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, si no estoy mal. Correcto. O sea, parafraseando. Exacto, enseñándoles que guarden todas estas cosas y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Correcto, sí, Amén. correcto. Entonces, si vemos el gran mandato de Jesucristo, podríamos decirlo así, su gran ordenanza es que vamos a ser discípulos. Y para hacer discípulos, pues
consta de 3 fases o 3 cosas bien especiales, que es el evangelismo, o sea, el cómo presentamos las buenas nuevas del evangelio, cómo conectamos estas personas con el discipulado, con el crecimiento cristiano. Nunca dejamos de ser discípulos, nunca vamos a dejar de ser discípulos. Y cuando lleguemos delante del Señor, allá cuando estemos delante de Él en la cena, seguiremos siendo discípulos, seguiremos siendo, o sea, seguiremos aprendiendo de la eternidad. El Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuánto hay por aprender del Señor? Y entonces, de esto vamos a seguir en el tema de discipulado toda la vida. Y el fortalecimiento de carácter es el que tenemos que hacer aquí con nuestros discípulos. Entonces, por eso son 3 cosas fundamentales. Una, el evangelismo; otra, el discipulado; y dentro del discipulado, cómo lo conectamos con la iglesia, cómo lo llevamos a servir a estas personas, cómo realmente los llevamos a que ellos también cumplan lo que dijo Timoteo, lo que le dijo Pablo a Timoteo en Timoteo 2:2. Lo que has aprendido de mí, enséñale a hombres idóneos y fieles que también enseñen a otros. O sea, un proceso de 4 generaciones. Dice Pablo, lo que has aprendido de mí, enséñale a Timoteo, a hombres idóneos y fieles que le enseñen también a otros. Un proceso de 4 generaciones, que es lo que vamos a hacer y lo que vamos a aprender durante todo este tiempo, o a recordar y a implementar de una manera bien especial. Entonces, para esto, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a estar aquí y les voy a hablar acerca de lo que vamos a ver durante todo este tiempo. Dame un segundo, que siempre pasa. Cuando uno abre la pantalla, inmediatamente se cierra el archivo. Regáleme un segundo, por favor. Ya aquí lo tengo. Ya lo voy a... Nos saludamos a todas las regiones del país, a todos los que nos están viendo nacional e internacionalmente. Y espero que todo esto les sirva, porque lo que queremos realmente, por medio del Movimiento Global de Iglesias, que es un ministerio de CRU, que podamos establecer comunidades misionales, que podamos establecer comunidades cristianas de fe. O sea, todo esto de lo que vamos a hablar es cómo evangelizar para ser discípulos, para hacer comunidades misionales, y esas comunidades misionales reabunden en la plantación de iglesias. O sea, termine todo este proceso en una plantación de iglesias, que es lo que queremos y lo que deseamos de parte de todo el Movimiento Global de Iglesias. Nuestro gran objetivo es plantar una comunidad misional o una iglesia saludable por cada 1000 habitantes. Ese es nuestro gran objetivo en el mundo, y a eso es lo que queremos apuntar, y eso es lo que estamos tratando, y por eso el esfuerzo de darles a ustedes estos materiales que no tienen ningún costo, materiales que son de fácil acceso. La gran mayoría de estas cosas ustedes las conocen, ya las han hecho, ya las han vivido. ¿Qué es lo único que hemos hecho? Darles un orden, tomar una metodología para que realmente todas esas herramientas y todo eso que sabemos se pueda dar de una manera bien especial, y esto llegue y quede en todos. Entonces, aquí voy a compartir mi pantalla. Ahora sí, ya me dio. Okay. Bueno, entonces el Movimiento Global de Iglesias. Bueno, primero que todo, ¿quiénes somos? Como les decía hace un rato, mi nombre es Carlos Salazar. Aquí soy parte del equipo de MGI, Movimiento Global de Iglesias, un ministerio que pertenece a CRU, a la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Internacional. Nosotros desarrollamos tenemos muchos ministerios, y nosotros nacimos en 1950 en la Universidad de Los Ángeles, en California,
y tenemos presencia en Colombia desde 1960. Entonces ustedes, yo sé que muchos de ustedes no conocen a CRU, a Campus Crusade, pero si ustedes escuchan los libros de Paul Shaw, o sea, o David Shaw, el hombre con la iglesia, él ya murió, pero él fundó la iglesia más grande del mundo en Corea. Él cuenta en sus libros cómo Campus Crusade le ayudó a través de comunidades misionales y de la plantación de comunidades misionales ser una iglesia tan relevante y tener una de las iglesias más grandes del mundo. Cómo él implementó un sistema discipulado en el cual todos en su iglesia son discípulos y están cubiertos. Una de las grandes falencias que tiene la iglesia en este tiempo es que en la iglesia llegan muchas personas y por la falta de seguimiento o por la falta de no hacer los discípulos, ellos no vuelven a la iglesia o no tienen un contacto o realmente no tienen un cambio en su hacer, no reciben a Cristo como Señor y Salvador, no han nacido de nuevo. Yo sé que ustedes me entienden esto. Entonces, muchas personas cambian de religión y simplemente dejaron de ir el domingo a la misa y ahorita van al culto, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Y esto es muy importante, por eso el discipulado es tan importante, porque si la persona no ha recibido a Jesucristo, en algún momento de su vida, en el discipulado lo va a hacer y va a tener un encuentro con Jesús. Y esto fortalece su carácter. A ver, podemos ser salvos, y esto lo dice la palabra de Dios, hay un texto muy especial que dice que las obras se probarán, las obras de cada uno se probarán, y el que haya construido en oro, en hierro, pero también habrán los que construyeron en hojarasca y que sean pasadas por fuego, y que aunque algunas se quemarán, aunque haya sufrido gran pérdida, será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tal vez a muchos de nosotros no edifiquemos correctamente. ¿Por qué? Porque tal vez no conocimos lo que teníamos que conocer, porque tal vez se quedó en un momento, simplemente nuestra vida tomó un giro y no seguimos con el discipulado, no seguimos aprendiendo del Señor, no seguimos creciendo en el carácter de Jesús. Y entonces, claro, siempre nos va a faltar crecer en el carácter, siempre nos va a faltar más fruto del Espíritu, siempre. O sea, cualquiera de ustedes podrá decir, no, es que yo realmente tengo el fruto del Espíritu Santo, tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Correcto. Pero creo que en estas cosas siempre nos va a hacer falta más. Siempre nos va a hacer falta ser más mansos o más humildes o tener más paz o realmente mostrar más el amor de Dios. Entonces, claro, en esto nunca terminamos de crecer. A la medida de la estatura de Jesús nunca lo vamos a hacer. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos en nuestro carácter y el discipulado. Entonces, lo primero, y cuando hablamos de evangelismo y discipulado, lo primero es que un discípulo, y quiero aquí llamar su atención en ciertos conceptos bien especial, que el discipulado no es un estudio bíblico. O sea, no es simplemente transferir el conocimiento de la Biblia, sino que también debemos transferir vida, esa vida que Dios nos dio a nosotros, poderla transferir a otra persona. Y entonces, el discipulado no es una consejería. El discipulado tampoco implica que lo tenga que hacer una persona que es experto o que haya pasado por un máster o los pastores, no. Esto es de todo cristiano. Inclusive yo he conocido personas que han recibido de Jesucristo e inmediatamente están discipulando a otros. Yo lo hago. Yo le compartí a una persona y le entregué un folleto y le dije al otro, compártelo al amigo, y de una le compartió, y todo lo que yo le enseñaba a él se lo compartía al amigo, y fue una experiencia maravillosa. Y así, qué bueno que lo pudimos hacer. No se necesita ser un doctor para enseñar, se necesita estar bajo el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a aprender y a ver. Entonces, ¿qué sí es discipulado? Discipulado es transferencia de vida. Discipulado es poder entregar lo que Dios me ha dado a mí, entregárselo a otro. Y ojalá esta persona sea mejor que yo, que empiece desde mis hombros y no como me tocó a mí, porque tal vez a muchos nos tocó luchar por el evangelio, a muchos nos tocó tomar decisiones difíciles y una cantidad de cosas, pero qué bueno que les toque mejor,
que ellos puedan construir desde nuestros hombros, así como nuestros hijos construyen desde nuestros hombros. ¿Qué más? El crecimiento del discípulo no depende de Carlos, no depende de ti, depende de Dios. Completamente esto es del fuero divino. Y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en los corazones. Entonces, esto reabunda en muchas situaciones. ¿Qué más? Dios usará todo el cuerpo en el crecimiento de tu discípulo y no solamente a ti. Mira, por eso es tan importante el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que el discípulo lo conectemos con la iglesia. Porque tú puedes darle muchas cosas y tal vez tú digas, no, es que yo soy muy bueno en el discipulado y Dios me ha dado, tengo todos los ministerios en mi vida, manejo todos los dones espirituales, absolutamente todas las cosas. Válido. Dios lo puede hacer en tu vida y ojalá existieran personas así. Pero muchas veces las personas se nutren por la interacción con los demás. A ver, hierro con hierro se afila, se aguza, dice la palabra de Dios. Y aquí es cuando él debe empezar a perdonar a los hermanos, a compartir con los hermanos, a ver que los hermanos también se equivocan y que él también se equivoca, que hay cosas que superar, que hay cosas que... Y esto es muy importante dentro de la iglesia, ver que la iglesia no es perfecta, que es la novia de Cristo y que va a llegar a la perfección, sí, pero que en este momento somos seres humanos los que manejamos la iglesia y los que a veces cometemos situaciones y errores, pero que Dios nos pone en un cuerpo con un propósito. Entonces, eso lo tienen que aprender nuestros discípulos. Por eso el discípulo, hay una última cosa que es bien importante, el discípulo no es tuyo, es de Dios. No es mi discípulo, es el discípulo de Jesús, que gracias a Dios yo soy responsable de él. Yo le estoy dando lo que Dios me ha dado a mí por medio de mi mentor, por medio de la persona o mi líder o mi pastor que me está discipulando, yo le puedo dar a otro. Entonces eso es muy importante. Y cada discípulo es responsable de su crecimiento, así como yo soy responsable de orar por él, de interceder por él, de clamar por él, de darle lo mejor que yo tengo a mi discípulo, al discípulo de Jesús por medio mío. Cada persona, cada discípulo es responsable de su crecimiento. Yo no soy responsable del crecimiento de él. Tengo que darle lo mejor, pero él es responsable de su propio crecimiento, así como Dios es parte de lo que Dios hará en cada persona. Entonces, para los principios del discipulado, pues debo ser completamente intencional. No puedo determinar que una cosa va sin ligar de la otra, sino que por el contrario, todos los aspectos, todo el compartir que yo tenga con mi discípulo, y no solamente el compartir en la iglesia, sino que cuando realmente Dios me ha dado un discípulo, lo que debo hacer es compartir por él más allá de la iglesia, en su casa, en las reuniones, cómo actúo en el deporte. ¿Un discípulo ha visto cuando tú te machacas un dedo? Esa es buena pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando delante de tu discípulo cuando te machacas un dedo? A mí me tocó aprender a reaccionar, que la embarré muchas veces. Y ahorita ya digo, gloria a Dios, me machuqué. No sé si ustedes lo puedan hacer, pero a eso debemos llegar, que nuestros discípulos estén con nosotros en esas cosas que pasan difíciles. También que nos vean cómo nosotros somos personas que simplemente estamos también en un proceso con el Señor y que también tenemos vicisitudes, situaciones, pero cómo confiamos en el Señor para salir de ellas. ¿Qué más? El discipulado es un proceso de gracia, es un proceso de la verdad de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo es la verdad en él. Y para esto se requiere tiempo. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Discípulo, hay que abonarlo, por eso me encanta esa imagen que hay sembrando una plantita, porque realmente eso es permitir que él crezca en el Señor. Implica compromiso, implica recursos. O sea, esto no solamente es el hecho de ir y, no, necesito un pasaje, necesito invitarlo a un tinto, de pronto para hacer una célula necesito para el algo.
necesito muchos recursos, implica tiempo, esfuerzo, dinero, y también implica una relación responsable y confiable. O sea, hay temas en los cuales si mi discípulo me pide no cuente, no cuente. Pero si la persona, si yo veo que es algo que yo no sé cómo hacer, porque no, de pronto ese no es mi área fuerte, no sé cómo hacerlo, pues el problema que el discípulo me presentó es un problema en el cual lloro y no veo respuesta de Dios, pues lo puedo remitir a mi autoridad y contarle a él, mira, ¿sabes qué? Me gustaría hablar con el pastor de esto o hablar con mi líder, a ver qué nos aconseja, lo puedo hacer, ¿qué te parece? Oremos por eso. Y miremos cómo va el proceso, porque realmente hay cosas, por ejemplo, cuando yo empecé mi vida cristiana, a pesar de que de vez en cuando me iba de rumba y cuando yo me iba a rumbear, pues la rumba era completa, entonces consumía drogas, pero nunca fui drogadicto. Yo no sabía cómo manejar el tema de la drogadicción. Ahí me enseñaron, me tocó aprender, porque a pesar de que yo me iba de rumba y en la rumba, pues sí consumía drogas, pero era cuando me emborrachaba, cuando estaba en otra cosa. Pero ya después manejé junto con unos amigos, me invitaron a pertenecer a una fundación en la cual había rehabilitación para drogadictos y yo creía que yo sabía, no sabía nada, me tocó aprender. Entonces, esto es muy importante. ¿Alguien iba a hablar? ¿Jennifer? No, bueno, sigamos. Si quieren preguntar algo, aportar algo, bien puedan. Entonces, lo que vamos a ver durante estas 10 semanas es el proceso de crecimiento del reino. ¿Cómo así que el proceso de crecimiento del reino? Sí. Primero, el proceso del crecimiento del reino está en Marcos 4, del 26 al 29. Alguien que me ayude a leer, por favor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Excelente, gracias, Claudia. Y bueno, otra persona que me diga qué entiende de este pasaje, conforme al crecimiento, al proceso de crecimiento del reino. ¿Qué nos querrá decir el Señor aquí? ¿Qué opina, mis amados? ¿Qué opina, Pastor Diego? Por favor, colabórenme. Pues mi pastor ahí dice que es como decir nosotros, predicamos el evangelio, le enseñamos la palabra a las personas y a su tiempo dará el crecimiento, o sea, hará clic la persona para que crea en el reino de Dios. Lo que necesitamos nosotros es sembrar, ir y predicar la palabra y el Espíritu Santo hará la obra en el corazón de la persona para que crea en el Señor. Así es, Pastor. Pastor, qué pena. Sí, dime. Yo entiendo que es como un proceso, ¿no? Es como una serie de, por decirlo de alguna manera, como una serie de pasos, pues para poder llegar a saber, llegar a discipular, ¿no? Pues el Espíritu Santo es quien termina de hacer la obra, pero nosotros somos quienes colocamos la disposición, quienes tenemos la intención de empezar a hacerlo por medio de esto. Sí, bueno, se le fue el audio, pero te entendimos, sí, señor. El pastor Cristian tiene el audio. Dinos, Paz. Bueno, lo cerró, seguro que el audio lo cerró. Bueno, pero sí tiene razón, es así. El proceso del crecimiento lo da Dios. Entonces nosotros no entendemos o no. Fíjalo.
Pastor Cristian, dinos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto, hay algo muy especial. El Señor dijo que si estos no hablaran, aún las piedras hablarían. Y claro, Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y aunque los ángeles quieren hacerlo, esto no es para ellos, es para nosotros. Por eso ellos no lo hacen. Entonces, aquí vemos que hay un proceso y entonces hay un proceso muy especial. Hay 4 campos de crecimiento en el reino. El primero es ingresar al campo vacío, lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Vamos a empezar a mirar cómo podemos llegar al campo vacío, cómo introducir el evangelio, cómo herramientas para evangelizar, herramientas para discipular. Entonces, una vez que tengamos estas herramientas, empezamos a sembrar la semilla. Empezamos a sembrar esa semilla para que la semilla empiece a producir fruto. Entonces, claro, yo les pregunto. Bueno, cuando una persona va a arar un campo, cuando una persona quiere ir y plantar y sacar una cosecha, ¿qué hace? Pues primero tiene que arreglar el campo, tiene que arar, preparar, abonar el terreno, surcarlo. Hay una cantidad de cosas que tiene que hacer. Luego esparce semilla, tira la semilla y empieza el proceso de sembrar. Luego, cuando empieza a sembrar, llega un momento que se va a dar cosecha y empieza el crecimiento de la mata, empieza el crecimiento de lo que él va a sembrar. O sea, va a plantar café. En el tema mío, yo soy cafetero, soy de Manizales, entonces conozco mucho del tema del café y veo cómo la plantica empieza a salir y empieza a brotar, y entonces después de un tiempo empieza a dar el grano y empieza a haber cosecha. Y luego de que hay cosecha, ¿qué hacemos? Pues en el caso de nosotros los cafeteros, soqueamos, o sea, cortamos la planta y sembramos más, o simplemente ya cultivamos otro terreno y vamos a hacerlo. Y aquí vemos que en este proceso de crecimiento del reino también tenemos un trabajador invisible. Entonces, el trabajador invisible es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa en todo esto. A él no lo podemos sacar de la ecuación. Sin el Espíritu Santo en esta ecuación no funciona. No hay forma de que funcione. O sea que esto es directamente de Dios. Mira, yo te digo de corazón, si estás en esta capacitación el día de hoy, yo pienso que no es porque no tenías nada más que hacer. Yo creo que no es porque te invitaron y tú dijiste, no, voy a ir a ver qué. Hay un propósito. Y sea que hayas llegado con el pensamiento que hayas llegado en tu vida, créeme que hay un propósito de Dios para que tengas esto hoy y para que lo lleves a feliz término, para que lo conozcas y lo apliques. Entonces, por eso es tan importante, y por eso les digo que todo esto se los daré. Todo esto es de ustedes. Vuelvo y les repito, para los que acaban de llegar, veo que ingresaron personas hace poco. Me mandan el teléfono por el chat. Yo inmediatamente les voy a hacer un grupo con todos, y es un grupo cerrado. Solamente yo voy a mandarles la información de qué, de todo lo que les presenté aquí y todas las herramientas que les voy a dar. Que hay herramientas digitales, hay herramientas, hay aplicaciones, y vamos a tener toda la presentación. Ustedes, cuando quieran compartir esto a otros, simplemente háganlo. Si me quieren pedir ayuda o alguna cosa, bien pueda. Si lo entienden bien y no tienen necesidad de pedirme ayuda, bien pueda, háganlo. Pastor, Señor, ¿esto lo manda usted por PDF? esto está en PowerPoint. Todo está en PowerPoint. Ah, PowerPoint, Que perfecto. lo puedo convertir en PDF y se lo mando para que les llegue. O sea, tranquilos, todos los formatos que necesiten los pueden tener. Ahora, pastor, una cosita de lo que está hablando sobre Señor. el trabajador invisible, que es el Espíritu Santo.
nosotros debemos entender algo que es un proceso, como decía en la diapositiva anterior, es un proceso en el cual va a llevar tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana, se va a adquirir la cosecha. Como decía el pastor que trabaja con el café. Yo no sé cuánto dura, usted siembra la semilla de café y no sé cuánto dura, pero dura un tiempo en el cual la persona debe cuidar ese grano para que dé un buen fruto. Lo mismo debemos hacer nosotros con las personas que a los lugares donde vayamos a predicar el evangelio. Es un tiempo que vamos a invertir en el reino de Dios para que la persona crezca y dé fruto. Así es, pastor, muchas gracias. Sí, muy buena apreciación. Y entonces, nosotros para esto necesitamos unas habilidades en el camino crítico. O sea, primero, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos apropiamos del poder del Espíritu Santo? Pues la oración. O sea, la oración es clave aquí. O sea, a ver, van de la mano. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si no oro. Y si no oro, no va a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, espero que me entiendan el juego de palabras, pero es que una cosa depende de la otra. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, o si yo no tengo el Espíritu Santo, pues no, mis oraciones no tienen fruto. Y si no, y si yo oro, y si no tengo, y necesito llenarme del Espíritu Santo, necesito más del Espíritu Santo. Entonces, esto va de la mano las dos cosas. No puede haber la una sin la otra, y esto lo explicaremos muy bien en todo lo que vamos a hacer. Para esto, por medio del Espíritu Santo, vamos a nuevos pueblos y lugares. ¿Cómo así? Sí, claro. Todos y cada uno de nosotros tenemos un área blanco. Todos y cada uno de nosotros tenemos más o menos 72 personas a las cuales afectamos en nuestro trasegar por la vida. Y estoy hablando de personas comunes y corrientes, amas de casa, personas que están en su trabajo y usted dice, no, es que en mi trabajo yo no me comunico con nadie, yo trabajo encerrado por allá en un sótano. Así trabajas en un sótano y no hables absolutamente con nadie, tienes un área de influencia más o menos de 72 personas. Esto es bien, bien especial. Busquen sus WhatsApp. Les garantizo que el de menos tiene 100 contactos. De eso se lo garantizo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque vamos a identificar cuál es nuestra área blanco, vamos a identificar cuáles son las personas y que nosotros vamos a alcanzar y entonces con unas estrategias que les voy a enseñar aquí en ir a un lugar nuevo, que es parte del entrenamiento, ustedes van a tener el insumo para poder plantar comunidades misionales y para poder empezar a hacer discipulado. Eso va a ser una cosa bien especial que vamos a vivir aquí. Luego hablamos de compartir las ideas del evangelio, o sea que vamos a tener las herramientas para discipular, perdón, primero para evangelizar, para poder empezar a hablarles a las personas de Jesús, pero obviamente, hace un rato lo dije, la oración, primero le hablamos a Dios de las personas para luego hablarles a las personas de Dios, y aquí es fundamental tener herramientas evangelísticas. Bueno, ustedes tendrán muchas, yo sé que a nosotros en la iglesia siempre nos enseñan herramientas, pero tenemos otras más que nos pueden ayudar mucho. ¿Y cómo compartir el evangelio? El testimonio personal es clave. El testimonio personal, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en la cual lo aprendemos a hacer una herramienta, perdón, en la cual lo aprendemos a hacer en 3 minutos. Y 3 minutos es más que suficiente para compartir nuestro testimonio personal. Y esto lo hacemos con el ejemplo de Pablo cuando cuenta su testimonio personal. ¿Qué más? ¿Cómo sensibilizar a las personas al evangelio? Que es algo difícil, pues es algo que a veces no es tan fácil. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos una aplicación en la cual hay videos que son completamente videos como diríamos seculares, pero el trasfondo es completamente cristocéntrico y hace que la persona empiece a pensar en temas espirituales, a pensar en cómo por medio de unas preguntas que les vamos a hacer, ellos empiezan a abrir su corazón a temas espirituales. Una vez que compartimos el evangelio y que llamamos a la persona a recibir a Jesús como Señor y Salvador, para eso también hay películas, hay aplicaciones, bueno, una cantidad de recursos que les voy a dar, y ahí empezamos a hacer discípulos. Y en hacer discípulos debemos aprender que esto se hace de 3 formas fundamentales: orar, cuidar y compartir. O sea,
Nosotros, para esto está la estrategia OCC, orar, cuidar y compartir. Orar por ellos, presentarlos delante del Señor, cuidarlos de manera pastoral. ¿Cómo así que de manera pastoral? Es que nosotros tenemos que empezar a poderles proveer a ellos alimento espiritual. Claro, esto proviene de Dios para sus vidas, pero por medio de nosotros. Y el compartir tiene que ser algo que realmente sea de amor y sea de corazón. Entonces, vamos a ver varias estrategias y vamos a ver varias formas en las cuales nos va a ayudar mejor a ser un discípulo y a que estos discípulos realmente viviendo un proceso lleguen a formar comunidades misionales conforme a Hechos 2 del 42, del 41 al 47, donde se habla de las características de una iglesia saludable, de cómo compartían los primeros discípulos y de cómo ellos iban a otras partes también a hacer lo mismo, a ser enviados para ir a lugares nuevos y a lugares, áreas blanco en su vida. Entonces, ¿cuánto dura este camino en un discípulo? Desde un discípulo 0 kilómetros, que es lo que, a ver, yo lo llamo 0 kilómetros, es una persona que no ha tenido contacto con el evangelio, es una persona que nos encontramos en la calle, un primo, un amigo, nuestros padres, personas que están alrededor que aún no han tenido contacto con el cristianismo, o de pronto saben que somos cristianos, pero pues ellos no quieren como caminar a la cosa porque cambiamos de religión, por bueno, una cantidad de situaciones que tienen en su vida, o también personas simplemente que están en la calle y que nos encontramos todos los días, nuestra área blanco, el señor de la tienda, el que te fía la leche todos los días, o el pan para el desayuno, y, y cómo le comparto a la persona y cómo lo puedo llevar a una comunidad misional para que viva el evangelio. Entonces, de eso vamos a hablar durante el proceso. ¿Qué más? Nosotros tenemos varias, varias características clave, y las características son nuestros 5 componentes o pilares clave, que es la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, una de las sesiones que vamos a tener clave, es la segunda sesión, perdón, la tercera sesión que vamos a tener, es cómo depender, cómo nosotros, como cristianos, vamos a depender del Espíritu Santo. Entonces, vamos aquí a recordar, los que ya lo saben, y los que no, a aprender cómo estar llenos del Espíritu Santo y cómo practicar la respiración espiritual. Si no han oído ese término, de ese hablaremos completamente en una sesión y le daremos toda la prioridad a lo que es la oración y el Espíritu Santo en nuestra vida. Es importantísimo. De ahí, vamos a tener otro de nuestros componentes clave, son habilidades ministeriales como el orar, cuidar y compartir, de lo que les acabo de hablar, ser muy intencionales en nuestra oración, hacer un vallado espiritual frente a esas personas que Dios nos entrega para que cuidemos de ellas. En ese cuidado es realmente qué es lo que tenemos que enseñarles, porque muchas veces nosotros queremos hacer un discipulado, pero no tenemos un derrotero claro de qué enseñar, cómo hacer para que él realmente sea un discípulo de Cristo. Entonces, en ese cuidado, nosotros está todo el material, y no solamente el material, sino el derrotero para que tú lo hagas. También ustedes en la iglesia lo tienen. Entonces, muchos de ustedes me dirán, no, pero es que yo tengo mi material discipulado. Hágalo. Si ya tiene el derrotero claro, simplemente ejecute los pasos que tiene para hacerlo. No es camisa de fuerza que tenga que utilizar nuestros recursos, pero sí es esencial que manejemos la metodología. Y es de lo que vamos a hablar durante estas 10 semanas. Más del material como tal, es la metodología y el paso a paso para convertir a una persona de no creyente, para convertir a una persona que está en el mundo, cómo traerlo y cómo llevarlo a los pies de Cristo a través de estas cosas fundamentales. El compartir, vamos a ver que el compartir no solamente es en la iglesia, como les hablaba hace un rato, sino que también debemos compartir otros espacios con ellos. ¿Y qué es una persona de paz? Una persona de paz, y desde ya empiecen a orar por ella, una persona de paz es la persona que nos abre las puertas al evangelio.
yo aquí tengo un testimonio muy especial y es que yo llevo 25 años presentando la película Jesús. De esa película les voy a hablar y les voy a enseñar cómo la presentamos y cómo la hacemos y cómo la promovemos. Y nunca, nunca me ha faltado una persona de paz, una persona que me diga, después de que termine la película, venga, yo quiero que se reúnan en mi casa, yo quiero que oren allí en este espacio, o yo quiero que nos reunamos allí, o yo quiero esto. Siempre, siempre, siempre la he tenido. Siempre he tenido una persona en la cual he podido plantar una célula, he plantado iglesia, en la cual nos han llevado a un lugar. Siempre. Y esa persona. Y desde ya, si no conocían el término de persona de paz, al menos dígale, Señor, propicia a esa persona que me va a ayudar a abrir las puertas del Evangelio. Tráela a mi vida. Y es una oración por la que vamos a hacer ahora. Ahora les voy a dejar 2 desafíos, entonces, bueno, vamos a... El proceso de entrenamiento de los 3 tercios es todo lo que vamos a vivir durante estas 10 semanas y tiene que ver con exactamente la metodología como tal. Entonces, nosotros lo llamamos mirando hacia atrás, así, mirando hacia arriba y mirando hacia adelante. Siempre hacemos con esta ceñita, mirando hacia atrás, mirando hacia arriba y mirando hacia adelante. ¿Y cómo es esto? Es un proceso en el cual ustedes lo saben hacer. Créanme que ustedes lo saben hacer. Lo único es que se los voy a dar de manera organizada. O sea, el cuidado pastoral, cómo debemos hacerlo de una manera organizada, cómo debemos compartir la palabra de Dios de una manera metodológica que quede en recordación de las personas a las que le estoy discipulando, que realmente quede recordación. Recuerden que las personas aprendemos, casi la gran mayoría de nosotros aprendemos de 4 formas diferentes, inclusive de 5. Algunos somos visuales para aprender, otros aprendemos escuchando, otros aprendemos haciendo, o sea, somos kinéticos, y hay otros que se atreven a decir que aprendemos oliendo, por el olfato. Esa sí no la sé yo porque yo olfato y no tengo, pero me refiero a que yo soy muy kinético, o sea, a mí me toca coger, aprender, mirar y hacer, porque yo aprendo haciendo. Y viendo, yo escuchando casi no. Entonces yo sé que a muchos aquí les va a costar eso, entonces también dentro de la metodología que tenemos de aprendizaje durante estas 10 semanas, vamos a experimentar muchas cosas. Por eso es tan importante que ustedes puedan tener sus cámaras abiertas, que participen, que estén, porque no solamente voy a hablar yo. O sea, somos un equipo, va a haber un equipo con nosotros. Luego se los iré presentando en el transcurso de estas 2 semanas, pero adicional vamos a experimentar todo lo que tiene que ver con el proceso de los 3 tercios y con la metodología para que quede en ustedes. ¿Y qué más tenemos? La ruta de discipulado, de las que ya les hablé hace un rato en el cuidar, y es cómo realmente podemos establecer una iglesia sana, una iglesia saludable. ¿Con base en qué? Con base en la palabra de Dios, en Hechos 2, del 41 al 47. Me gusta incluir el primer versículo del 41 porque habla del bautismo. Y el bautismo es clave dentro de lo que nosotros hacemos con los nuevos creyentes. Claro, después de un proceso. Primero no se bautiza, primero reciben a Jesús y luego los llevamos al bautizo. Pero me refiero a que es importante tener unas características claves que se establecen en esta sección de la palabra de Dios para poder establecer una comunidad misional o una iglesia saludable. Y de eso vamos a hablar porque debe haber compañerismo, debe haber el discipulado, palabra de Dios, la Santa Cena, se debe orar, inclusive debe haber recursos, o sea, deben haber diezmos, ofrendas, debe establecerse el bautismo, debe haber también compañerismo, o sea, todas estas cosas y cuidado de líderes debe estar dentro de una iglesia saludable y de eso vamos a hablar en esto. Y por último, que es algo de lo que vamos a hablar también, es las herramientas de desarrollo, que es una etapa que sigue. O sea, esto no termina aquí. O sea, vamos a vivir 10 semanas, pero luego podríamos hacer un entrenamiento de 2, 3 semanas o 4, luego de que iniciemos y terminemos este proceso,
les hablaré de las herramientas de desarrollo. ¿Qué son herramientas de desarrollo? Realmente cómo fortalecer el carácter de nuestros discípulos. Cómo empezar a que el gozo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, empieza a crecer en ellos. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste a través del carácter de Jesús en sus vidas. Y para eso son las herramientas de desarrollo, y tenemos pues un material diseñado para esto. Tenemos también herramientas adicionales y también tenemos aplicaciones y otra gama de recursos que nos van a ayudar para este tiempo. Entonces, esto continúa. Si tú me preguntas, ¿hasta aquí está bien? Hasta aquí está bien, pero continuamos. Si quieres continuar, continuamos. Hay mucho que aprender de cómo establecer comunidades misionales, de cómo plantar iglesias. Entonces aquí tenemos muchísimo material, muchísimos recursos que te podemos proveer como pastor o como líder para que desarrolles mejor tu trabajo y plantes iglesias. Pero cuando hablamos de caminando con el Espíritu Santo, simplemente es el mandato y la promesa. Aquí hablamos de cómo el poder del Espíritu Santo, que es el centro de toda la habilidad en el camino crítico de todo lo que vamos a hacer, porque vuelvo y les repito, como les dije hace un rato, sin el poder del Espíritu Santo, esto no se hace. Entonces, ¿cómo vamos a lugares nuevos? ¿Cómo compartimos las semillas del Evangelio? ¿Cómo hacemos discípulos? Y cómo formamos comunidades para enviar nuevamente a personas a que vuelvan a iniciar el ciclo. Esto es muy importante, porque no solamente es el tema de poder empezar y nosotros ir a un lugar nuevo, sino cómo formamos a ese discípulo para que él en su momento también haga lo mismo que nosotros estamos haciendo, que es ir a un lugar nuevo, tener una comunidad, ir a una comunidad en blanco, a una comunidad misional. Veo micrófonos abiertos. ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, listo. Mi amado Mario Prieto, tienes el micrófono abierto. ¿Vas a decir algo? Bueno, entonces, listo, sigamos. ¿Quién me puede leer esta premisa, por favor? Alguien, un valiente que la lea con voz de trueno. El éxito de testificar es simplemente tomar la iniciativa de compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Así de sencillo, mis amados hermanos. El éxito de testificar, o sea, el éxito de evangelizar, es simplemente tomar la iniciativa, o sea, tomar una decisión. Pero quiero contarte que esa decisión no es tuya. Recuerda que Dios pone el querer como el hacer por su buena y grandiosa o santísima voluntad en nosotros. Entonces, pues primero, como digo yo, y perdónenme si esto suena un poquito difícil, pero bajémonos del bus. No somos tan queridos, no somos tan buena gente, no somos tan buenos, pero el Señor pone el querer como el hacer de nosotros, y eso es lo que nos ayuda a tomar la decisión de compartir y de tomar la iniciativa de compartir de Jesús. Entonces, mira, cuando tengas esa espinita en el corazón, eso como que debo compartir, hazlo. No te niegues y no le niegues al Espíritu Santo lo que está haciendo en tu vida. Porque el Señor pone el querer como el hacer, el Señor lo pone en tu vida, pero tú te rehusas, te quedas como quieto en stand-by. Uy, ¿será que es del Señor o será que no es del Señor? ¿Será que tengo que compartirle a ese señor que está ahí pidiendo en la calle? Y encima de eso tengo que darle lo de mi pasaje. Mira, te lo cuento porque a mí me pasó. Hace muchos años estaba yo en un lugar y había un señor pidiendo y ahí, en el andén. Recuerdo que en ese tiempo el pasaje costaba 1.200 pesos y era lo que yo tenía en el bolsillo, no tenía más.
Y entonces el Señor me dice, yo siento una voz en mi cabeza que dele la plata que tiene. Eso va a ser, eso es del Señor, no como me le ocurre, yo como me voy a pie para mi casa. Y había una voz en mi cabeza que me decía, dele lo que tiene y ore por él. Yo no, ¿cómo le ocurre? Pues no. Al final fue tanto el pensamiento que tenía y esa que me devolví y le dije, Señor, vea, tome, le doy algo y me permite orar por usted. Bueno, este señor, para mi impacto, recibió a Jesucristo como Señor Salvador y ya. Y yo me fui a pie para mi casa. Iba bajando en mi casa cuando yo vivía en un barrio que se llama La Nea y es uno de los más alejados de Manizales, si alguno conoce. Y entonces iba bajando ya por los lados del batallón, ahí son como, pueden ser unas 50 cuadras, más o menos 70 cuadras. Y iba bajando cuando un amigo, ¿qué hubo, hermano? Y yo, ¿qué hubo, qué? Yo, no, voy a pie para mi casa, me quedé sin pasaje. Ah, bueno, listo. Y me monté y también le compartí a este hombre y sé que este hombre todavía está en los pies del Señor, a los pies del Señor en una iglesia, entonces la gloria para el Señor. Él sabe por qué hace sus cosas. Pero si no me hubiera negado, no hubiera visto la gloria de Dios en eso. Y muchas veces nosotros nos negamos cuando llegan los pensamientos y no, uy, eso sí es de Dios. Dios sí quiere que le comparta a la persona. No, para la persona que va a oír de Cristo, esa persona que va a querer del Señor. Y es el Espíritu Santo por dentro. Vaya, hágale. Usted es capaz, le doy el poder, le doy todo lo que quiera para hacerlo. Y uno se niega a ver la gloria de Dios en eso. Por eso es tan importante. Esto viene de parte de Dios, de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. O sea, debemos compartir de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Volvemos a reabundar en el tema. Esto es del Espíritu. Y le dejamos los resultados a Dios. Simplemente Dios sabe qué quiere hacer con una persona y qué quiere hacer conmigo. Entonces, no se preocupen. Simplemente dejemos los resultados a Dios y sigamos. ¿Cómo caminamos en el Espíritu? Pues por medio de la respiración espiritual. De eso lo vamos a hablar mucho mejor. La respiración, pues exhalar, confesar el pecado, inhalar, entregar el control de nuestra vida a Cristo. De eso hablaremos, tenemos una clase para hablar de todo eso, entonces no le voy a tocar mucho ahora. Dentro de las habilidades ministeriales, como les hablaba hace un rato, el orar, cuidar y compartir, la estrategia del OCC. Luego, ¿esto dónde está? En la ruta crítica. El orar, cuidar y compartir está cuando vamos a nuevos lugares y cuando compartimos las semillas del evangelio. Entonces, si vemos, cada parte es importante dentro de lo que hemos diseñado como estrategia o como habilidades en el camino crítico. O sea, todo es, una depende de la otra para poder llegar con éxito al final. Entonces, tenemos primero el poder del Espíritu Santo, luego vamos a nuevos pueblos y lugares, compartimos de las semillas de Jesús. ¿Y qué habilidades necesitamos para esto? Necesitamos el orar, cuidar y compartir la estrategia OCC. Es importantísimo para poder ir a lugares nuevos y empezar a compartir del Señor y a ser discípulos. Empezar a compartir las semillas de Jesús y empezar a formar discípulos, empezar a tener un contacto con ellos. Luego, bueno, aquí nos explican un poco acerca del orar, de que tenemos que ser intencionales, y bueno, de esto hablaremos mucho más adelante, lo vamos a ver en más detalle, cómo cuidamos a las personas y cómo compartimos. Y cómo compartimos la historia de vida, el antes, como y después, que es nuestro testimonio personal, y ese lo veremos con más detalle y podremos estar viéndolo y analizándolo, y de pronto muchos de ustedes vamos a dar la oportunidad de que nos compartan su testimonio personal en 3 minutos. Vamos a tener todo esto para que nos quede bien el testimonio. Luego, bueno, la persona de paz, como les digo, esta es parte de lo que vamos a ver para terminar en un rato, y es la persona que abre la puerta del evangelio y una comunidad, las puertas de su casa, o nos ayuda a comenzar nuestra comunidad, persona creyente por la cual hay que orar. Esta es un desafío que les voy a dejar hoy,
porque desde hoy vamos a empezar a orar por la persona de paz. Los 3/3 ya están dentro en la ruta crítica o en las habilidades del camino crítico, están en el segundo y tercer cuadrante, y es compartir las semillas del evangelio y hacer discípulos. O sea que esta es la metodología como tal que utilizamos para que haya fruto, para que haya cosecha, o sea, para que se maximice todo el esfuerzo que estamos haciendo. Aquí es una parte vital y es donde se pierde mucho el esfuerzo cuando vamos y compartimos o hacemos comunidades misionales. Entendiendo comunidades misionales, grupos de oración, células en casa, grupos de conexión, bueno, como tú lo llames en tu iglesia, pero es el hecho de ir y llevar a un hogar el evangelio o llevar a una comunidad el evangelio. Y cuando hacemos esto, muchas veces nosotros, aquí es donde se pierde la cosecha, porque no la recogemos, porque no se multiplica, porque no utilizamos ciertas herramientas sencillas que nos ayudan a compartir. Entonces, dentro de esas herramientas está que no debemos hacer lo que estoy haciendo yo aquí, y yo hoy estoy hablando del 70 y lo estoy del 30, sino por el contrario, como facilitadores, nosotros debemos hablar el 30 y oír el 70, pedirle al Señor que nos enseñe a escuchar, que nos enseñe realmente a poner atención a las palabras de nuestros discípulos. Entonces, mirando hacia atrás, lo vamos a ver en muchos detalles, cuidar cómo le está yendo, el tema de la oración, celebrar la fidelidad, el rendir cuentas, repasar, motivación y ánimo, y compartir la visión. Todo eso se los voy a dar, les voy a dar el derrotero de cómo se hace, y vamos a hacer las pautas uno a uno de cómo se comparte cada una de estas cosas para que realmente tengamos el resultado esperado. Mirando hacia arriba es la lección que vamos a ver de parte del Señor, o sea, lo que estudiamos de la palabra de Dios. Nosotros lo hemos denominado estudio bíblico basado en la evidencia, el EVO, así lo llamamos, estudio bíblico basado en la evidencia, las siglas EVO. El EVO lo hacemos de una manera muy especial, ustedes se van a dar cuenta cuando lo veamos en más detalle, que es una metodología en la cual lleva a recordación la palabra de Dios, porque ahora que les hablaba de que hay varias formas de aprender, aquí utilizamos cada una de las formas que tiene una persona para aprender, y esto hace que haya recordación del texto bíblico. Y entonces, ¿cómo aprendemos acerca de Jesús juntos? Y el mirando hacia adelante es preparándonos para la misión. ¿La misión qué es? En el mirando hacia atrás vimos la visión, o sea, lo que queremos. Aquí es ya lo que vamos a hacer, la misión. ¿Y cómo así? Entonces, claro, dejamos desafíos, dejamos tareas, dejamos formas o premisas en las cuales las personas puedan realizar y puedan hacer, y realmente ellos lleguen a otra cosa mejor y puedan terminar todo este proceso con su comunidad misional. Entonces, practicar la historia, lo que vimos del texto, con quien compartiremos esta semana, y orar por la misión. Es en el mirando hacia adelante. Entonces, con este proceso de entrenamiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que las personas realmente tengan, y esto lo vamos a ver en gran detalle, no lo vamos a ver ahora, simplemente en sus diapositivas lo van a tener para que lo puedan ver cuando les comparta todo esto, pero el EVO, el estudio bíblico, está realmente, es una conversación entre todos, no es una conversación de una persona con otra, que por lo general se da en todas las charlas, siempre hay una persona que habla más y los demás menos, y entonces se vuelve como un diálogo entre dos personas. No, lo que queremos realmente es que todos en el grupo participen. Inclusive dentro de la estrategia vemos cómo hacerlo con niños. ¿Por qué? Porque en una célula nos encontramos desde el adulto mayor hasta el niño. Y entonces, si tenemos un grupo tan homogéneo, ¿cómo podemos hacer? Perdón, tan heterogéneo, ¿cómo podemos hacer? Nos toca empezar a tener las estrategias y las fórmulas para que realmente todos aprendan y todos sean parte de lo que estamos haciendo, y todos aprendan de Jesús, que debe ser nuestro principal objetivo. Entonces, cuando hablamos de esto, es muy importante que esto no sea
un diálogo entre dos personas, sino que realmente sea una conversación abierta entre todos y todos puedan opinar. Inclusive yo he aprendido que la opinión de los niños es tan valiosa, porque una vez que empecé a integrar esto con los niños, lo que ellos nos dicen es más puro de corazón que lo que hablan las personas adultas. No sé si me comprenden o alguno ha habido esta clase de experiencia, pero es maravilloso. Yo he entendido con esto cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así impactante la forma en que ellos entienden el evangelio, porque ellos no tienen esas concepciones en la cabeza de todas las marcas, de todas las situaciones difíciles que tenemos los adultos, de todo lo que ha pasado. Entonces ellos tienen una mente más abierta al evangelio de una manera increíble y las apreciaciones que dan o las conclusiones que sacan son maravillosas. Créame que a mí me ha marcado muchísimo. Bueno, esto es el Leo, lo van a tener ustedes en esta presentación, yo ahora se las envío. La ruta de discipulado, entonces, cómo formamos un creyente con base en Hechos 2 del 42 al 47 para que realmente sea parte de una iglesia sana y haga una iglesia sana. Cuando digo hacer, sí, muchos, mira, yo sé que cuando nos hablan de iglesia es un concepto muy, muy especial y entonces siempre hemos visto la iglesia como los cuatro paredes a donde nos reunimos, ese salón al que vamos. Y realmente la iglesia es un concepto mucho más amplio. La iglesia tiene que ver con la obra de Dios, la obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces, no solamente es el templo en el cual nos reunimos los fines de semana a adorar, sino que el Espíritu Santo y en su palabra dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, cuando vemos esto desde otra perspectiva diferente, vemos que el hacer iglesia no es solamente el culto los domingos, sino el hacer un discípulo, porque dice la palabra de Dios, donde hay dos o más reunidos, en mi nombre yo estoy entre ellos. Todavía venía normal, solo que venía como obviamente solo traen el monte. Bueno, ¿y qué más? Y no solamente eso, sino que también está el hecho de que si estamos en una casa y estamos consolidando algo de discipulado, estamos haciendo una célula, estamos hablando de que estamos haciendo iglesia. Claro, no es como el templo en el que nos reunimos cada 8 días, pero mira, es la actitud de corazón, es lo que Dios quiere a través de esas personas, cómo le adoramos, cómo le alabamos y cómo formamos nuevos creyentes. Eso es bien especial y hacia eso vamos a apuntar. Entonces, cada uno de nosotros debemos, y en este momento yo creo que todos los que estamos aquí, la gran mayoría, si no somos todos, hemos sido líderes, somos líderes, algunos pastores, pero a lo que me refiero es que en el nivel que estés delante del Señor, debes ser responsable de una persona, aunque sea de uno. Debes ser mentor de alguien. Porque mira, el evangelio no es para ti. El evangelio vino a ti por causa de los tuyos, por causa de los que van a llegar a los pies de Jesús por medio de ti. Entonces, muchas de las bendiciones que llegan a nuestra vida y la gran mayoría de bendiciones, pues nosotros hacemos usufructo de ellas. Nosotros nos gozamos con ellas y qué bueno las bendiciones y qué bueno cuando llegan a nosotros. Pero déjame decirte que las bendiciones no son para nosotros, son para otros. En serio, no, o sea, nosotros nos maravillamos y nosotros nos gozamos y las tenemos cuando llegan las bendiciones a nuestra vida. Y hablo de milagros de sanidades o de provisión financiera o de cambio de hábitos. Sí, tú lo estás disfrutando. O sea, entiéndeme esto, tú disfrutas eso, pero realmente, ¿quién se beneficia con eso? Nosotros podemos decir que nosotros, claro, sí, pero el más beneficiado es nuestro hermano, esa persona que vio que yo antes era mentiroso, ya no digo mentiras. Venga, ¿usted cómo cambió? Eso los deja pensando. Venga, ¿usted por qué ya no dice groserías, hermano? Venga, ¿usted por qué ya no fuma?
y poderles decir, no, es que a mí Dios me dio el poder, Jesús me dio el poder para dejar de fumar, para dejar de mentir, para dejar de hacer este tipo de cosas. Y ahí es cuando podemos evangelizar y cuando podemos empezar a hablar de temas espirituales con este tipo de personas. Ahí es cuando yo te digo que el evangelio, a pesar de que nosotros nos gozamos y nos usufructuamos de él, o sea, lo utilizamos para nosotros, no es para nosotros, es para otros. Qué bueno que podamos entender eso en este concepto y en ese contexto. Bueno, entonces, esta ruta de discipulado es una habilidad en el camino crítico en el que, cuando ya estamos formando discípulos para enviarlos. Y esta ya es la parte donde vamos a finalizar haciendo esto. Entonces vemos cómo dentro de la ruta crítica, dentro de estas habilidades que necesitamos en el camino crítico, podemos llegar realmente a formar comunidades para enviar. Entonces, ¿quién me ayuda con con lo que dicen sus pantallas, por favor? Amén. Gracias. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mi oración no es solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Muchas gracias. Juan 17, 18 al 20. ¿Y qué quiere decir esto? Proceso de 4 generaciones. Dios envió a Jesús. Y dice Jesús, yo también los envío a quienes, a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos muestren o den testimonio para que otros crean por la palabra de ellos. Mírenlo aquí. Como tú me enviaste al mundo, ahí van 2 generaciones, yo también los envío al mundo, 3ª generación, y mi oración no es solo por estos, sino también por los que han de creer, 4ª generación, por la palabra de ellos. Cuando hablamos de multiplicación, cuando hablamos de la multiplicación de comunidades cristianas de fe, de estas nuevas comunidades cristianas, células, grupos de oración, grupos de conexión, tenemos que tratar como líderes de asegurar la 4ª generación. Yo no puedo saltar a mi discípulo hasta que no esté en una 4ª generación. Allí es cuando él realmente va a promover o se va a multiplicar y vamos a poder establecer iglesias de una manera más fácil. Porque piénsalo de esta forma. Mi deseo es que cada uno de nosotros terminemos, porque yo también lo hago, por lo general yo siempre termino, inicio una comunidad misional con ustedes y claro que por lo general siempre me toca delegarla a un discípulo, pero yo trato de vivir el proceso, me encanta vivirlo porque no solamente me da la autoridad moral para estar delante de ustedes, sino que también me gozo con todo lo que el Señor hace. Entonces, mientras estoy hablando con ustedes, les estoy contando testimonios de haber compartido el evangelio, de haber compartido mi testimonio personal, de haber compartido la pregunta asombrosa que ustedes la van a aprender a compartir, de cómo empezar a ser un discípulo, de los milagros que hace el Señor en las nuevas comunidades. A mí eso me apasiona, me encanta, me da energía para hacer esto. Si no fuera por eso, tal vez ni siquiera estaría aquí. Yo sé que es de Dios, pero también a mí eso me motiva de una manera increíble a llevarlos a ustedes a que realmente lo hagan. Porque cuando estamos en comunidades nuevas y cuando una persona ora por otra y el Señor lo sana, uy, eso es una maravilla. Y a mí, hace apenas hace por ahí 2 meses más o menos, estaba en una comunidad y la señora llega y le dice al Señor, le dice, no, yo quiero que ore por mi rodilla. Es que me está doliendo mucho y no puedo volver a jugar fútbol. Y la señora llega y me pregunta a mí, ¿y cómo hago? Yo no sé orar. Y no, tranquila, repite conmigo. Mira, dile, Señor Jesús, te pido que sane la rodilla de Alirio, que sane la rodilla de Alirio en el nombre de Jesús para que él pueda jugar para que él pueda jugar fútbol. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya. La señora repitió esto y oramos por él. A los 8 días llega este hombre saltando en una pata. Y, literal, venga, eso de la oración sí funciona. Usted me sanó. Y le decía a la señora, que una señora
ya mayor, y le decía, usted me sanó, y yo, no, venga, lo sanó Jesús por medio de la oración que oramos por usted, y ahí les pude retroalimentar acerca de la oración, y eso fue un milagro increíble. A mí me encanta hablar de milagros, ese fue uno de los últimos que vi, pero entonces eso te llena de motivación, de energía, de satisfacción, de una cosa muy especial cuando ves estas cosas. Bueno, entonces aquí vemos el proceso del Padre, el Hijo, los apóstoles y seguidores y aquellos que creerán, que somos hasta ahora. También en 2 de Timoteo 2:2, que lo dije hace un rato, está también Pablo le enseña a Timoteo a gente fiel y idónea que enseñe también a otros. Y entonces el resultado de una iglesia saludable es todo esto que ustedes ven aquí: palabra de Dios, comunión, compañerismo, bautismo, cuidado de líderes, un ministerio, evangelismo, alabanzas, oración y el dar. Entonces, esto es muy importante dentro de lo que hacemos. Mis amados, hasta acá, preguntas, inquietudes. ¿Qué les pareció todo este tiempo? Excelente, excelente, interesante, de gran bendición. Sé que va a ser de gran bendición todo lo que viene. Mi pastor, qué bendición tener estas herramientas para nosotros los pastores, porque nos enrutan, nos enseñan a encaminar a los futuros discípulos, y aún al liderazgo que está en la iglesia nos va a enseñar, nos va enseñando a nosotros y enseñaremos a ellos para que el evangelio del reino se extienda y tengamos plena seguridad de cómo debemos evangelizar a cada persona para que ame al Señor. Muchas gracias, Pastor Diego. Elvis, muchas gracias, Pastor Elvis. Bueno, a todos, bueno, bendiciones. Dentro de 8 días empezaremos ya con la primera porción de lo que vamos a aprender, que es cómo Dios está trabajando en el corazón de los hombres y realmente cómo se hace esto. Daris, cuéntame. Daris, bueno, no, Daris, se le abrió el micrófono. Recuerden que todo este material lo voy a enviar por WhatsApp, se los voy a enviar a ustedes. Entonces requiero sus teléfonos. Por favor, envíenme los teléfonos. Yo aquí tengo varios teléfonos anotados en... Pastor, bendiciones. Sí, señor. Dígame. Sí. Hay un grupo de Telegram donde está la mayoría, si podía por favor enviarlo por allí. Ah, bueno, regálame. ¿Tú me mandas la invitación? La pastora Caterina o el apóstol Amet son administradores en el grupo. Ah, bueno, entonces yo lo mando al apóstol Ahmed para que lo envíe. De acuerdo, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ah, no, excelente, excelente. Entonces, los que no estén en el grupo del apóstol Ahmed, sé que aquí hay personas de Guatemala, de El Salvador, hay de otras invitaciones que hice de otros de Bogotá y de Medellín, e inclusive de Manizales, veo gente también de Manizales. Entonces, los que no estén, me pueden enviar me pueden decir a mi teléfono: mira, no estoy en el grupo, mándame la información y yo se la mando. Entonces, si gustan en este momento, anoten mi teléfono. Yo lo puse en el grupo, yo lo puse en el chat, pero también se los voy a dar así. Por favor, busquen un lapicero y anótenlo. El teléfono es 314-795-2220. O ahora, de todas maneras, como yo tengo un programita para hacer este grupo, entonces hago el grupo y si te llega la información doble, pues te sales del grupo, no hay ningún problema. Así sabré que está en el grupo del apóstol Ahmed, también puede ser. Bueno, hay muchas formas, pero lo importante es que les llegue toda la información, que ustedes la utilicen, que ustedes entonces, para terminar, primero, alguien que se aliste para orar, alguien que diga, yo quiero orar por esto, y
Y entonces les voy a dejar 2 tareas. La primera, hagan una lista de 20 personas y empecemos a hablar por ellas. 20 personas que no conozcan de Jesús. ¿De dónde la sacan? De su WhatsApp, de las personas a su alrededor, de su casa, bueno, esa sería la primera tarea. Y la segunda, recuerden que les mencioné una persona de paz, una persona que abre las puertas del evangelio. Vamos a orar por ellas. Entonces vamos a hacer una lista de 20 personas y dentro de esa lista de 20 personas vamos a poner un ítem que se llama persona de paz. Señor, ayúdame a encontrar una persona de paz. ¿De acuerdo? Mis amados. Alguien que me ponga un chulito, una manito, que me diga, sí, estoy de acuerdo, bien, especial. Bueno, De acuerdo, pastor. gracias. Bueno, ahí veo eso. Amén, pastor, excelente. Gloria a Dios, ¿de acuerdo? Eso, y si quieren, también me pueden poner el puñito, bueno, como quieran, pero háganme saber que están de acuerdo con esto. Vamos a hacerlo entonces. Amén. Desafío para la semana entrante. Oramos por 20 personas. Por favor, hagan la lista. La otra es, oremos por la persona de paz. Y la última, si desean invitar a amigos, pastores, personas conocidas, personas que quieran, no hay ningún problema. Hoy lo que les di es todo el derrotero de lo que vamos a hacer. O sea, esto no ha empezado en forma, esto empieza en forma la semana entrante. La semana entrante vamos ya a mirar cada contexto de estas cosas. Sé que aquí ustedes se retroalimentaron de muchas cosas que ya conocían, otras de pronto habían oído, pero vamos a saber cómo realmente se hacen, y otras que de pronto son completamente nuevas y que les van a ayudar mucho en sus ministerios. Entonces, mis amados, ¿quién quiere orar para terminar? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que está por terminar, Señor. Gracias por la vida del pastor y su esposa, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa que tú les das el privilegio de darnos a nosotros, Señor, sobre cómo realmente trabajar lo que tú nos dices de llevar el evangelio de salvación a todas las naciones, Padre. Te doy gracias por la vida de cada persona que se conectó en este día, Señor, para que seas tú bendiciendo sus vidas, su familia, Señor, y que podamos todos asimilar, Señor, lo que tú, conforme a la voluntad de tu corazón, quieres que nosotros hagamos cada uno conforme a al propósito que tú tienes con maestros, con apóstoles, con evangelistas, o simplemente ovejas que tú has traído a estas clases, Señor. Danos la sabiduría para poder entender, Señor, lo que hoy quisiste enseñarnos a través del pastor Carlos, Señor, y también para que podamos hablar con denuedo, danos el querer como el hacer para empezar, Padre, a practicar lo que tú nos enseñas. Señor, esta noche la dejamos en tus manos, Padre Santo, no sin antes decirte gracias por traernos a nuestras casas, Señor, a poder compartir con nuestras familias en los lugares en el que estamos, y en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. A ti todo el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 No, muchas gracias, mis Amén. amados. Amén, Espero amados. que de Amén. todo sean- Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Muchas Amén, gracias. gloria a Dios. Amén. Feliz Bendición. noche para Amén. todos. Una feliz noche. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Que descansen. La gracia de Jesús repose en vosotros. Maranata. Cristo viene pronto. Gracias, Carlitos. Mauro, Dios te bendiga, mi Mauro. Dios te bendiga. Manazo, gracias. Bendiciones a todos. El Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.
a la misma hora, por el mismo canal y ojalá con el mismo presentador. Espero que se reciban dentro de 8 días. Dios los guarde y los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Amén, igual.